Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el proceso para el ajuste de los valores de los presóstatos Danfoss KP5 de alta presión. En primer lugar, hay que tener en cuenta los equipos para la prueba de presóstato, como son el juego de manómetros, un regulador de nitrógeno, tanque de nitrógeno, el presóstato KP5 y el multímetro. Antes de entrar en el procedimiento, verifiquemos los pines de conexión de presóstato de alta. Vemos que este presóstato tiene aquí tres pines: el 1, que es el punto común o entrada de línea, el pin 2, que es de salida hacia el control del contactor del compresor, y el pin 4, que es el de salida hacia el piloto de alarma por alta presión. Bien, entonces con respecto al funcionamiento de este presóstato, cómo se comportan los contactos: el contacto 1-2, bien, que es el contacto de control del contactor. Vemos que ante presión normal se comporta cerrado y ante alta presión se abre, mientras que el contacto 1-4, que es el de alarma, ante presiones normales se encuentra abierto y ante una alta presión se encuentra cerrado. A continuación vamos a tomar un destornillador y se quitan las platinas de seguridad que tiene el presóstato. Vamos a ver las platinas, véanlo aquí, estas son las platinas. Aquí tiene el tornillo que las controla, se extrae, y a partir de este momento, cuando quitemos las platinas, ya podemos tener acceso a los tornillos de regulación de los parámetros. En este caso podemos tener un parámetro de aquí del cutout o range, y en este lado tenemos el parámetro del diferencial de presión, tal cual como estamos observando ahí. Bien, ahora ya teniendo los valores, en este caso voy a tomar unos valores de ejemplo. Yo quiero que el equipo por alta presión se desconecte en 300 psi y vuelva a conectar en 250 psi. Por esa razón debo ajustar aquí la presión de cutout en 300 psi y el diferencial en 50 psi-G. Entonces, para eso vamos a tomar el destornillador en este caso y nos vamos a hacer el respectivo ajuste y lo vamos a verificar acá, en este caso en el cuadrante, y también vamos a hacer lo mismo con el diferencial. Vamos y lo tomamos y hacemos el ajuste con el tornillo acá en el cuadrante. Hay que tener en cuenta que esto es un ajuste mecánico y por tanto hay que comprobarlo más tarde con pruebas de presión. Bien, hablando de esa comprobación, vamos a verificar primero que hayamos ajustado correctamente el valor de la presión de cutout en este presóstato. Para ello vamos a tomar aquí nuestro presóstato, vamos a tomar acá el multímetro, vamos a tener en cuenta nuestro juego de manómetros y nuestro conjunto de tanque de nitrógeno y regulador. Entonces, primeramente vamos a tomar aquí la manguera roja y la vamos a conectar desde la salida o el puerto de alta del juego de manómetros al puerto del presóstato, como estamos observando, y una manguera amarilla de servicio del puerto de servicio del manómetro a la salida del regulador. En el siguiente paso se procede a abrir la válvula del tanque de nitrógeno una o dos vueltas y se verifica la presión que tiene el mismo acá en el primer manómetro. Es muy importante tener en cuenta que esta presión que tenga el nitrógeno sea superior a la que nosotros estamos buscando verificar con respecto al presóstato, que es la de 300 psi-G. Por tanto, deberíamos tener aquí una presión mayor por seguridad de 300, como unos 500 psi en adelante. En el siguiente paso vamos a enroscar el asa del regulador, esta que está por acá, hasta que la aguja del segundo manómetro, que está por aquí, marque una presión ligeramente superior a la presión de cutout deseada o que buscamos verificar. En este caso, si deseamos verificar que la presión de cutout es de 300 psi-G, recomendamos colocar aquí una presión de salida de alrededor de unos 310 o 320 psi-G, tal cual como estamos viendo en la animación. Bien, ahora conecte primeramente las puntas del multímetro a los puertos 1 y 2 del presóstato, como vemos a continuación,
y como este contacto está cerrado, debería mostrarnos continuidad nuestro multímetro, como estamos viendo acá. Recuerde que ahora mismo estamos midiendo una presión de 0 psi G, por tanto para el presóstato estamos en condiciones normales de presión y el contacto 1,2 debe abrirse cuando llegue a los 300 psi G. Entonces, después de ello, vamos a verificar que el contacto 1,4 está abierto y por eso dejamos una punta en el puerto 1 y otra en el puerto 4 y debería mostrar que no hay continuidad, como estamos viendo aquí en la pantalla del multímetro. Entonces estamos en condiciones normales de operación de los contactos. Si por X o Y razón bajo estas condiciones ambos contactos dan abiertos o ambos contactos dan cerrados, significa que el presóstato está en mal estado. Bien, el siguiente paso, dejando las puntas del multímetro en los puertos o los pines 1 y 4, vamos a proceder a abrir lentamente la válvula de alta del juego de manómetros. Entonces con eso permitimos el paso de nitrógeno hacia la manguera roja y de allí hacia el presóstato. Entonces deberíamos estar pendientes del valor de presión cuando el multímetro comience a zumbar y debe estar alrededor de unos 300 psi acá en el reloj. Vamos a ver la prueba. Aquí abrimos lentamente y comenzamos a observar aquí bien cómo sube la aguja y deberíamos estar pendientes del momento en el cual el multímetro zumba. En ese momento, cuando el multímetro zumba, está marcando el valor de la presión a la cual está cerrando el circuito 1,4, que sería la presión de cut out que nosotros hemos ajustado acá. Entonces en esa presión, como están viendo aquí, el contacto 1,4 se cierra, por tanto marca continuidad el multímetro y el contacto 1,2 se abre. Bien, entonces vamos a seguir con el proceso. En caso que el valor de presión de cut out no concuerde con el valor requerido, o sea que de un valor muy por encima o muy por debajo de los 300 psi que tomamos como ejemplo, entonces vamos a hacer la corrección. Entonces para hacer la corrección o respectivo ajuste se procede a cerrar la válvula del tanque de nitrógeno, esta que está por acá. Bien, después de ello se procede a abrir la válvula de baja del juego de manómetros para despresurizar por completo todo el nitrógeno que está en el presóstato, como estamos viendo aquí. Bien, después de despresurizado por completo, volvemos a cerrar la válvula de baja del juego de manómetros, como estamos observando aquí. Bien, ahora con un destornillador se procede a ajustar el valor de la presión de cut out o range en el presóstato para volver a presurizar y comprobar nuevamente este valor en el juego de manómetros. Entonces veamos aquí la animación donde tenemos un destornillador y procedemos a ajustar aquí el valor de cut out o range dependiendo del valor que hayamos obtenido en nuestra primera presurización. Bien, a continuación vamos a volver a comprobar el valor de la presión de cut out y de paso comprobamos el valor de la presión de cut in en el presóstato de alta presión. Es necesario tener ajustado primeramente el valor de la presión de cut out, ya que el valor de la presión de cut in depende mucho de este valor y del diferencial que hayamos ajustado. Entonces, para volver a comprobar el valor de la presión de cut out, que en este caso sea correcto, volvemos nuevamente a abrir la válvula del tanque de nitrógeno, como estamos observando aquí, y ya no es necesario ajustar el asa. Bien, entonces vamos a obtener la presión de salida de unos 310 psi y a continuación vamos a abrir nuevamente la válvula de alta del juego de manómetros, como estamos viendo aquí, veanla, y vamos a verificar el valor de la presión a la cual el multímetro vuelve a zumbar. En este caso nos dio unos 300 psi, estamos correctos, y verificamos aquí el multímetro zumbando y veremos su display como están observando acá. Bien, recuerde que a esta presión el contacto 1,4, que es el de alarma, debe cerrarse y debe estar cerrado como estamos viendo. A partir de este momento ya vamos a comprobar el valor de la presión de cut in. Bien, entonces como vamos a hacer esa comprobación, procedemos primeramente a cerrar la válvula del tanque de nitrógeno, como estamos observando acá. Bien, procedemos a abrir lentamente
la válvula de baja del juego de manómetros para despresurizar. Hay que despresurizar lentamente y vamos a verificar el valor de la presión aquí en el manómetro de alta, a la cual el multímetro deja de zumbar o de marcar continuidad, y ese es el valor de la presión de cut-in, que debe estar alrededor de los 250. ¿Y por qué debe dejar de zumbar? Porque recuerden que estamos en el contacto 1.4, que es el de alarma. Por tanto, al llegar a ese valor de presión debe quitarse la alarma y debe cerrarse el contacto 1.2. Entonces vamos a ver ese proceso. Veámoslo aquí, abrimos lentamente, veanlo acá, la válvula de baja, perfecto, y verificamos ese valor como estamos viendo acá. Al llegar a esta presión que nosotros estamos verificando, que es la presión de cut-in, el contacto de presóstato 1.4 se abre porque debe estar en alarma, repito, y debe cerrarse el contacto 1.4, que debe estar en situación normal. Ahora, en caso que el valor de presión de cut-in deseado nuestro no concuerde con el valor requerido, o sea que tuvimos una presión por encima o por debajo de los 250 que estamos nosotros comprobando, entonces vamos a hacer el procedimiento para reajustarlo. Entonces, para ello, aquí cerramos la válvula de baja del juego de manómetros primeramente. Recuerden que los manómetros deben estar en cero porque despresurizamos. Ahora, con un destornillador vamos a ajustar el valor del diferencial DIF acá en el presóstato. Entonces lo tomamos aquí, mírenlo, y comenzamos a ajustar el valor dependiendo del requerimiento que hayamos obtenido de esta primera presurización. Y procedemos después de este ajuste a comprobar el valor de la presión de cut-in del presóstato. Entonces, para ello se procede a abrir primeramente la válvula del tanque de nitrógeno. Veámoslo aquí. Perfecto. Y ahora tenemos que abrir la válvula de alta del juego de manómetros. Veámoslo acá. Muy bien. Hasta que lleguemos a la presión de cut-out, en este caso, que ya debe estar bien ajustada, que es un 300 psi. Después que lleguemos a ese valor o por encima del valor ajustado, cerramos nuevamente la válvula del tanque de nitrógeno, como observamos acá. Bien, después de cerrada la válvula del tanque de nitrógeno, vamos a proceder a despresurizar nuevamente, lentamente, el sistema, abriendo la válvula de baja del juego de manómetros. Entonces vamos a proceder en ese proceso, ese movimiento. Aquí abrimos lentamente y vamos a verificar el valor aquí de presión en el cual el multímetro deja de zumbar. En este caso debió haber dejado de zumbar en unos 250 psi, como observamos aquí. Bien, y significa que ya hemos ajustado nuestro presóstato. Entonces, si ya todo está bien, si el valor de cut-in es el deseado, si el valor de presión de cut-out ya está comprobado, entonces procedemos a quitar todo el montaje. Entonces, para ello procedemos a quitar las puntas del multímetro, procedemos a desenroscar el asta del regulador de nitrógeno y a desconectar los equipos que intervinieron en el procedimiento. Bien, muchas gracias por la atención a este video. Dar su like si les gustó el mismo, y recuerden que en la descripción vamos a dejar un link donde está el procedimiento real de ajuste de este tipo de presóstatos. También tengan en cuenta que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.